Bienvenidos, continuamos con su curso de homilética. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre cómo realizar una elaboración adecuada en cada uno de nuestros sermones. Uno de los errores más frecuentes en los cuales incurrimos los predicadores es pensar que una vez que hayamos formulado nuestro bosquejo ya estamos listos para predicar. No olvidemos que una de las finalidades y objetivos de la predicación es la persuasión. Todo sermón bien arreglado cuenta con su texto, un título, la introducción respectiva, las proposiciones y las divisiones y, por supuesto, la conclusión, que es básica y elemental. Hay otros elementos que entran en la composición del sermón que pueden aparecer en cualesquiera de sus partes, y tales elementos se distinguen con el calificativo de funcionales. Entonces, en esos calificativos de funcionales vamos a observar dos materiales que se utilizan para nuestra predicación, que es el material de apelación y los materiales de ilustración. Entre los materiales de apelación podemos mencionar aquellos que apelan al entendimiento. La gente desea comprender mejor la palabra de Dios. La gente está ávida por comprender mejor los conceptos. Necesita entender de una mejor manera y de una forma mucho más práctica lo que la palabra de Dios dice a través de su escritura. Y eso entonces nosotros debemos de hacerlo de una manera muy fluida, muy práctica, para que la gente lo pueda entender. Los otros elementos sobre esto de apelar al entendimiento es que también las personas necesitan aclarar el significado de los textos y de los temas desde el púlpito. Nuestra responsabilidad es que cuando estamos predicando, nosotros no solamente estamos en la obligación de utilizar como recurso primario las escrituras para la exposición de nuestros temas, sino que también necesitamos explicar el significado de esos textos para que la gente pueda comprenderlo de una mejor manera. Para hacer esto, el autor nos habla de lo que él llama auxiliares de la apelación. De estos tenemos los siguientes: definición, descripción, narración, ejemplificación y comparación. Detengámonos un poquito en estos 5 elementos que son materiales de apelación y que nuestro autor llama aquí auxiliares de la apelación. Comencemos con el que tenemos aquí como definición. Para hablar de definición, cuando estamos predicando podemos hacer definiciones. Podemos, por ejemplo, utilizar definiciones de términos como la justificación, que es la segunda venida, que es la soberanía de Dios, que es la Trinidad. Entonces utilizamos definiciones. ¿Cómo nos preparamos para hacer definiciones? Bueno, la manera más fácil de prepararse y más práctica para prepararse para esto es simplemente utilizar un diccionario. Tenemos diccionario de la lengua, por ejemplo, para hacer una definición sobre cualquier término en todo el lenguaje. O tenemos que usar el diccionario bíblico o el diccionario teológico o un léxico para hacer definiciones. La manera más práctica, pues, es buscar una definición de diccionario. ¿Qué significa, por ejemplo, el término Babel? ¿Qué significa el concepto segunda venida de Jesucristo o el reino milenial? Y entonces vamos a definirlo. Definir significa, pues, ponerle límite. Generalmente hablamos de definición diferente de la descripción cuando nosotros utilizamos esta herramienta para explicar conceptos. Las definiciones pues se usan generalmente en conceptos abstractos, mientras que las descripciones se utilizan en aquellos elementos que son tangibles o que son objetos o que son visibles o explicables a los sentidos humanos. Podemos decir pues con propiedad que cuando hablamos de definiciones hablamos de conceptos. Generalmente se da en los abstractos. Por ejemplo, el concepto de teoría, el concepto de universo, el concepto de educación, el concepto de alegría, el concepto de enojo. Son cosas que no las podemos tocar, son cosas que no las podemos
analizar por la vista, sino que son conceptos abstractos, como decimos. Y en eso se distingue totalmente de lo que es la descripción. Vamos a poner algunos ejemplos. En cuanto a la definición, no voy a detenerme porque reiteramos que para hacer definiciones lo mejor que usted puede hacer o debe hacer es consultar a un diccionario o definir las cosas conforme a su propio criterio. Vamos a hablar un poquito acerca de la descripción enseguida. Como es importante que usted distinga entre lo que es definición y descripción, podemos concluir que las definiciones se dan en aspectos o ideas abstractas, pero que la descripción se da en aquellas cosas que son tangibles o que son concretas, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Por eso Jesús utilizó ilustraciones descriptivas en las parábolas y alegorías para ayudar al oyente a hacer esta imaginación de las historias que él contaba para ilustrar los principios del reino de Dios. Encontramos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías, el profeta dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Está describiendo una escena. Generalmente se describen cosas que tienen cierto grado de tangibilidad. Se describen, se dan los detalles de lo que es. Podemos encontrar otro ejemplo en el libro de Éxodo. Hay cantidad de ejemplos en la Biblia cuando Dios le da la descripción del tabernáculo que ve Moisés en el cielo, le da datos. Leemos, por ejemplo, en los capítulos 25 y 26, solamente voy a leer unos versículos. Capítulo 25, versículo 23 de Éxodo dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro, etcétera, etcétera. En capítulo 26, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina será de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. ¿Qué está haciendo? Describiendo. Entonces, ¿entiende usted lo que es una descripción? Es dar los detalles de algo que usted está viendo o que usted quiere que la persona imagine cuando usted le está haciendo eso. Se parecen mucho a la narración, pero la narración es la expresión de un acontecimiento en el cual usted quiere que vea el movimiento. La mejor ilustración que tenemos nosotros de las narraciones es en los deportes, que fulano le pasó la pelota al otro, que Caliche se va por la tangente derecha o por el lado derecho y que pisó el balón con el taquito y que se lo pasó a su compañero. Está haciendo una narración. Ve ahí la diferencia entre una descripción y una narración. La predicación narrativa todavía es un gran desafío para la mayor parte de nosotros los predicadores. Usted puede hacer toda una predicación, por ejemplo, solo en la narración. Vea los ejemplos que tenemos en la plataforma para que usted pueda entender e ilustrarse sobre cómo se hace una predicación narrativa. Este es, pues, uno de los elementos que usted puede desarrollar para su propio provecho en el avance de la predicación. Muy bien, ahora hablemos acerca de la comparación. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de comparación, particularmente en el caso de Jesús, las parábolas. Una comparación es entre 2 objetos, situaciones o fenómenos similares. Generalmente en las parábolas, si usted se fija en las parábolas de Jesús, se van a utilizar símiles, o sea, la expresión semejante a o como. Tomemos algunos ejemplos de la misma Biblia también. Por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo encontramos las parábolas del reino. ¿Cómo las inicia Jesús? Dice: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? O el reino de los cielos es semejante a.
a un hombre que sembró buena semilla en la tierra, etcétera, etcétera, y que vino el maligno. Entonces, esa es una comparación. Usted puede utilizar esto, comparaciones no solamente las de la Biblia, sino que usted puede comparar otras cosas. Se comparan generalmente cosas, fenómenos o situaciones similares o parecidas, pero se contrastan las que son distintas, las que son diferentes la una de la otra. Encontramos algunas comparaciones, por ejemplo, en la Biblia. Se me ocurre que podemos leer, por ejemplo, en el libro de Cantares, que es uno que utiliza una cantidad de comparaciones para hablar de la hermosura de la novia, de la mujer, de la esposa. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 4 del libro de los Cantares las siguientes expresiones. Dice en el capítulo 4: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa, tus ojos entre las guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Usted observó la utilización del símil como. Entonces, esto es una comparación. Ahora, mucho de lo que nosotros utilizamos, y la misma Biblia lo utiliza en narraciones, en argumentaciones, es las comparaciones, pero también contrastes, o mejor dicho, comparaciones contrastadas. Pero hay una diferencia entre la comparación y el contraste. La comparación se hace entre cosas símiles y el contraste se hace entre cosas o elementos o conceptos disímiles. Es decir, la comparación se hace en cuanto a que un elemento, a un fenómeno o una cosa es parecido al otro. Por eso decíamos que utilizamos las expresiones como o semejante a. En tanto que el contraste se hace entre elementos, conceptos, situaciones, fenómenos y acontecimientos disímiles, que no son iguales, pero que hay que hacer un paralelismo entre ellos. Podemos encontrar algunos de esos, como por ejemplo, al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla de los dos fundamentos. Dice él: ¿con qué compararé? El que oye mis palabras y las guarda, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y así sucesivamente. En tanto, el que edificó su casa sobre la arena, ya usted conoce eso. Esa es una comparación. Pero un contraste lo encontramos, por ejemplo, en los capítulos 38 y 39 de Génesis, donde en el capítulo 38 habla de Judá y Tamar, en donde Judá falla a su ética y a su moral tener relaciones sexuales con su propia nuera, en tanto que el capítulo siguiente, que es el capítulo 39, habla de José cuando se escapa de tener ese tipo de conducta con la esposa de Potifar. Usted puede ver ahí un contraste. Y por último tenemos pues la ejemplificación. Creo que de esto casi no es necesario comentar porque todo el mundo estamos utilizando ejemplos para ilustrar lo que queremos decir, y particularmente en la predicación. Más adelante pues hablamos, como lo hemos leído en el texto, de cómo preparar nuestras ilustraciones, y una de las formas de preparar ilustraciones es a través de la ejemplificación. Si tomamos algunos de la Biblia, por ejemplo, si hablamos de que la Biblia nos enseña a que las esposas deben de respetar a sus maridos, dice la Biblia que Sara respetaba tanto a Abraham que le llamaba Señor. Eso podríamos utilizarlo como ejemplo para hablar de el respeto que le deben las esposas a sus esposos. Y del otro lado podemos hablar también del ejemplo en la ilustración que utiliza San Pablo en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 6, cuando dice que el ejemplo nuestro es Jesucristo, porque amó a su esposa, la iglesia, y que eso no debe servir de ejemplo. De esto pues hay cantidad de ilustraciones como ejemplificación tanto en la Biblia como en la vida real. Yo conozco la historia de un hombre que dicen que enseñaba a sus hijos a no dejarse, por decir así, a siempre
armar la riña, el pleito hasta la muerte con los que no estaban de acuerdo con ellos o contra los que los agredían, los ofendían. Y esa enseñanza de que no te dejes los hizo tan machistas, por decir así, que todos los hijos terminaron en la cárcel. Podíamos usar esa historia como una ejemplificación negativa de lo que no se debe hacer. En la naturaleza también hay cantidad de otros ejemplos. Vamos que Pablo utiliza varios de esos y todos los escritores y los predicadores de la Biblia nos lo ilustran de esa manera. Cuando nosotros vamos a la naturaleza, podemos utilizar ejemplos de cómo hacer un injerto. Usted ha visto un injerto. Un injerto se hace utilizando una cepa de una planta más avanzada y se incrusta dentro de la piel de la planta madre, y de esa manera se pega completamente a través de una atadura. Generalmente se hace con algún tipo de plástico, pero se pega fuertemente. Eso nos puede ilustrar cómo es que nosotros podemos ser miembros leales a Jesucristo estando bien pegados a Él. Ese es el mismo tipo de ilustración que utiliza San Pablo en el capítulo 11 de Romanos, cuando dice que Dios decajó las ramas naturales y nos injertó a nosotros para que estemos pegados a Jesucristo. Así de la naturaleza, como de las historias humanas, como del mismo desarrollo del universo, del mundo, de la tierra, de las plantas, de los animales, podemos obtener muchas ilustraciones que nos sirven para ejemplificar. Ahora miremos los materiales que apelan a la razón, aquellos que provocan una argumentación en la mente del ser humano, el lugar del razonamiento en la predicación. No olvidemos que uno de los objetivos principales de la predicación es la persuasión. Entonces necesitamos utilizar el material y el recurso adecuado para lograr dicho objetivo en nuestro proceso de predicación. También hay que entender que el cultivo de los poderes del razonamiento, toda persona de mente sana está dotada de poderes naturales de razonamiento. Las personas necesitan razonar y comprender lo que nosotros estamos explicando. No solo comprender la verdad bíblica desde la perspectiva histórica, sino también producir un razonamiento que lleve a esa persona a traer esa verdad desde la historia a la aplicación del día de hoy en su contexto, en su comunidad y en su necesidad más apremiada. Entonces necesitamos hablarle a las personas de esa necesidad de abrir el espacio al razonamiento y al pensamiento. También la naturaleza esencial de ese razonamiento en la predicación debe de ser la de dar razones por las cuales nosotros estamos exponiendo cierto tema en particular. Nosotros necesitamos hablar de un hecho concreto, ¿verdad? Y aquí será necesario comprobarlo mediante una apelación al testimonio cuando hablamos de las virtudes o de los milagros que Dios es capaz de hacer en la vida. Entonces nosotros podemos utilizar un hecho concreto que haya pasado en nuestra propia vida para poder ejemplificar o ilustrar mejor lo que estamos compartiendo con nuestros oyentes, o una idea o un ideal, es decir, aquello que se considera que debe de ser lo que todos debemos anhelar ser, nuestro anhelo de llegar a ser X o Y persona en particular. Debemos entonces indicar cuál es ese ideal que estamos persiguiendo para que la gente lo pueda entender. También el predicador necesita seguir una línea de razonamiento, es decir, necesitamos hacer inferencias directas. Puede ser simple o compleja. Nosotros podemos actuar directamente sobre el oyente y desafiarlo sobre ciertas cosas en particular. O simple y sencillamente estamos hablando de aquellas circunstancias que son importantes en nuestra vida. También hay algunos argumentos especiales.
De este tipo de argumentación tenemos muy poca explicación en el libro de texto de nuestro escritor James Crane. Y sin embargo, pues hay que ponerle un poco de atención, puesto que es necesario para que nosotros comprendamos cómo hacer argumentaciones basadas en estos pensamientos que apelan al razonamiento de nuestros oyentes. Las tres principales áreas de este tipo de razonamiento son la deducción, la inducción y la analogía. En las páginas 184 y 185 del libro de texto de nuestro autor tenemos algunas explicaciones breves en cuanto a estos elementos bajo el título de la naturaleza esencial del razonamiento de la predicación. Y aquí solamente voy a hacer una alocución bien breve y bien rápida sobre lo que es deducción, sobre lo que es inducción y sobre lo que es analogía. Pero usted utilice el video que tenemos en la plataforma para que usted pueda comprender mejor este concepto. La deducción es un razonamiento lógico que toma como base una verdad general, una verdad aceptada generalmente, y de esa verdad entonces se hacen aplicaciones particulares a situaciones concretas en las cuales nosotros estamos aplicando en nuestra predicación. Por ejemplo, si hablamos de que Dios, digamos, Dios es un Dios trino, esa es la verdad general. Entonces, las verdades particulares que podemos desprender de allí es que la manera como Dios se revela a nosotros es a través del Hijo, que es una expresión de Dios, a través del Espíritu Santo, que es la personificación de la misma deidad de la que estamos hablando, y que el Padre desempeña un rol o un papel. Entonces ya allí hablamos de aquellos aspectos particulares que hemos traído de la verdad general. Si vamos al otro lado a hablar de la inducción, es al contrario. Encontramos que para hacer inducción lo que examinamos o lo que presentamos como premisas principales son las verdades particulares. Por ejemplo, encontramos como verdad particular que la Biblia nos enseña que el ser humano peca todos los días, por ejemplo. Entonces, si aplicamos esta verdad como parte de nuestra experiencia, entonces argumentamos a base de esta verdad específica que encontramos en la experiencia y en la misma escritura, una verdad general. Es decir, si los hombres pecamos o los seres humanos pecamos, y entonces yo soy un ser humano o soy un hombre, entonces yo soy un pecador. Entonces, la verdad general que establezco a través de la verdad específica es que todos los hombres somos pecadores. Y la analogía es cuando tomamos ya sea la inducción o la deducción y hacemos comparaciones símiles, como lo que hablábamos anteriormente, de lo que son verdades o expresiones de la vida que son similares. Por ejemplo, encontramos nosotros que la vida, por ejemplo, la vida eterna, la vida más allá de la muerte, será una experiencia en la cual nos gozaremos siempre. Entonces podemos comparar eso con una fiesta, con una celebración, por ejemplo, un cumpleaños, una boda. Entonces ya tenemos una analogía. Lo que celebraremos allá en la vida después de la muerte será como una celebración de boda. Y lo comparo, lo traigo a la vida actual, anunciando o explicando o aplicando o haciendo alusiones a lo que son las celebraciones como cumpleaños, como bodas y como otra clase de festejos en los cuales nos gusta disfrutar. Estoy haciendo una analogía entre lo que será la vida más allá de la muerte y la vida como es hoy antes de pasar a la eternidad. Eso es analogía. Pero lo invito a que usted vea 1, 2, hasta 3 videos puede encontrar en nuestra plataforma para que usted se ilustre mejor acerca de estos 3 elementos importantes de razonamiento humano. Estamos hablando entonces que en nuestra predicación nosotros tenemos que apelar a la razón de nuestros oyentes. Tenemos que dar explicaciones, tenemos que hablar con argumentos acerca de nuestra predicación, acerca de las doctrinas, acerca de las posibilidades, acerca de los desafíos del ser humano ante las exigencias de Dios expresadas en la Biblia. De este tipo de argumentaciones para apelar a la razón
tenemos muchas, pero aquí vamos a enumerar o vamos a enfatizar las que nuestro autor James Crane nos da en su libro El Sermón Eficaz. La primera de ellas es la argumentación a fortiori. Ya en la Biblia encontramos algunas de estas argumentaciones ya en la persona de Jesucristo o en los dichos o escritos de los apóstoles. Pero antes de ir a la Biblia, porque usted tiene aquí algunas citas de las cuales usted puede sacar provecho para analizar lo que es la argumentación para razonar de una manera a fortiori, como se le llama de latín estos términos técnicos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero de ellos dice, Juan es más alto que Pedro. Luego, si Pedro alcanza, digamos, una distancia alta, Juan alcanzará por la misma razón, pero aumentada. Luego, también a la inversa, si Juan no alcanza, menos alcanzará Pedro, que es más bajo. No alcanzará, pues con mucha más razón. Ese es el argumento a fortiori. Veamos otro ejemplo. Hablamos de dos niñas inteligentes, entonces decimos que ambas son inteligentes o también lo podemos poner así. Tan inteligente es la una como la otra. Basados en ello, arguimos que lo válido en el primer caso debe serlo en el segundo por la misma razón. Y otro ejemplo, tornó a probar Don Quijote si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando estaba sano y bueno, ¿cómo lo haría ahora que estaba molido y casi deshecho? Esos son algunos ejemplos de la argumentación a fortiori. En la Biblia encontramos algunos ejemplos acerca de esta argumentación a fortiori. Aquí tenemos 7 ejemplos de la Biblia misma que podemos utilizar en la predicación. Sin embargo, voy a comentar 3 o 4 de ellos. Por ejemplo, en el primero que se encuentra en Mateo 6:26, dice que si Dios alimenta a las aves, es el argumento de Jesús, si Dios alimenta a las aves que son de tan poco valor para nosotros los humanos, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijos del reino? Si vamos más adelante, en el capítulo 23, versículo 31 y versículos siguientes, tenemos la siguiente argumentación de Jesús en camino al Calvario. Dice, si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? Son argumentaciones bien breves, pero que nos dan a pensar sobre el significado del discurso de que estamos hablando o leyendo, argumentación que podemos utilizar en la predicación. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11, dice que si el ministerio de la ley fue con gloria, si aquel ministerio de muerte, dice, fue con gloria, cuanto más gloria tendrá el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y por último, en Hebreos 2 a 4, dice que si hubo juicio para los ángeles, que eran superiores a nosotros y que estaban dedicados a misiones tan especiales, cuanto más va a ser el juicio real e igual o peor para nosotros los seres humanos. Entonces, a esto es que nos referimos con la argumentación a fortiori y que nosotros la encontramos aquí en la Biblia, la cual hemos ejemplificado. De lo que estamos hablando es de cómo podemos nosotros utilizar este tipo de argumentación para enriquecer el contenido y el significado de nuestros mensajes en la predicación. Un siguiente tipo de argumentación es el que nuestro autor llama el argumento dilema. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero podríamos definirlo de la siguiente manera. El dilema es una situación humana que necesita resolución, pero cuando nosotros encontramos la resolución, podemos utilizar una de 2 resoluciones posibles, pero con cualquiera de las 2 resoluciones que le demos al problema, de ninguna manera quedamos satisfechos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En los países tercermundistas, por ejemplo, las grandes empresas promueven la explotación minera para crear empleo, pero el resultado de esas empresas o de esa actividad minera
es que se destruye la tierra y se deteriora el ambiente. Sin embargo, pues de la misma manera la gente necesita empleo. Entonces el dilema es solucionar el problema y aceptar la situación del deterioro del ambiente y del deterioro de la vida humana y de la vida silvestre. De cualquier manera, tendremos un problema resuelto, pero de ninguna de las dos maneras quedaremos del todo satisfechos. O resolvemos el problema de la pobreza, pero a costa del deterioro del ambiente y de la calidad de vida, o continuaremos viviendo en la pobreza. Otra situación se da, por ejemplo, cuando una madre se encuentra embarazada y está en peligro de morir, o sea que es un embarazo riesgoso. Entonces se le presenta la opción del aborto a costa, pues, de la vida del bebé para que la madre viva. Entonces ahí tenemos una situación en donde la solución de todas maneras será del todo problemática. O vive el bebé o vive la madre. Cualquiera de las dos soluciones que le demos al problema nunca nos dejará del todo satisfechos porque quedaremos con una situación embarazosa. Aquí nos encontramos otro ejemplo en el capítulo 1 de Filipenses, para hablar ya de la Biblia. En el capítulo 1 de Filipenses, versículos 23 a 24, dice Pablo: bueno, yo aquí estoy entre la espada y la pared. Tengo el dilema de querer quedarme con ustedes y continuar en la obra, o de morir para estar en la presencia del Señor. El siguiente tipo de argumentación que nos presenta el autor es el que se llama argumentación ad hominem. Esta argumentación consiste en echarle en cara al contrincante su propia actuación o su propio dicho, echarle en cara al otro a quien le estamos dirigiendo nuestro discurso. Aquí tenemos algunos ejemplos. A este tipo de argumentación también se le llama falacia. Es decir, que la persona que utiliza cierto tipo de argumentación, podríamos decir que no tiene la autoridad para hacerlo, o que la persona con quien está hablando o su contrincante puede desvirtuarla en términos de que la persona no tiene la autoridad debida para presentar ese tipo de argumentación. Aquí tenemos un ejemplo de la vida secular. Una persona que vive más o menos acomodada y que no tiene grandes necesidades, dice en público, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación: el Estado no está garantizando las necesidades básicas de todo el pueblo. Entonces, el argumentador B, o sea, el contrincante o la otra persona que le responde, dice: usted nunca ha tenido necesidades, no puede hablar sobre lo que está haciendo el Estado o sobre lo que son las realidades de las necesidades del pueblo. En este caso, B atacó la moral de A, pero no dijo nada sobre las necesidades básicas. Es decir, es una falacia porque se deja el argumento principal y se dispone a atacar la persona que está argumentando porque no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, en este sentido, el argumento usado por B es que es una falacia porque no prueba la falsedad, sino que intenta generar la sensación de falsedad por causa de la falta de autoridad que tiene la persona que generó la argumentación. Aquí tenemos algunos ejemplos, los podemos comentar rápidamente. En Mateo 12:27 dice Jesús: ustedes dicen que yo echo demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, si yo echo los demonios por el nombre de Belcebú, entonces ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Porque ellos también estaban acostumbrados a hacer ese tipo de liberaciones o de exorcismos. Y entonces está diciendo, echándoles en cara, como ellos sí piensan que tienen autoridad, pero le están achacando a él que él echa los demonios por el nombre de Belcebú. En Gálatas capítulo 2, versículo 14, es el caso de Pedro con la controversia con Pablo. Más bien es Pablo aquí el del argumento, cuando confronta a Pedro y le dice: Pedro, si tú vives como los gentiles, es decir, se ha apartado de la costumbre ritual y litúrgica de los judíos, entonces dice: tú vives como los gentiles, pero trata de obligar a los otros a que se judaicen.
entonces no tienes la autoridad para hacer esto. Le está echando en cara que él vive como los gentiles, que él no está cumpliendo para precisamente ajustarse a los preceptos del cristianismo, que no tienen que hacerse judíos para ser cristianos, pero está tratando de obligar a otros a que se judaicen. Ahí tiene el argumento ad hominem. En el caso siguiente tenemos otro ejemplo en Lucas capítulo 19, versículo 22. Ahí lo tiene usted, puede buscarlo en su Biblia. De los siervos que recibieron los talentos. Entonces el último que fue y escondió el talento, cuando vino el Señor de la parábola, no el Señor Jesucristo, le dijo: escondiste el talento, eres mal siervo. ¿Sabías que tu Señor ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? Debías por lo menos haber puesto el dinero en el banco para que hubiera recibido los intereses. Entonces le está diciendo, le está echando en cara su propia actuación, la actuación mala que hizo el siervo negligente. A esto nos referimos cuando hablamos de la argumentación ad hominem. También tenemos la argumentación, que esta es la última, la argumentación de reducción al absurdo. La argumentación de reducción al absurdo es una argumentación, también casi todas estas argumentaciones son de tipo filosófico. Significa llevar algo fuera de un lugar. Platón lo utilizaba en el sentido de la desviación del razonamiento. Es decir, no hay razón de discutir o de poner argumentos porque todo se reduce a algo que en realidad no puede suceder. Es decir, es una reducción al absurdo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí los encuentra usted. Por ejemplo, dos personas van conduciendo en la autopista o en la carretera y el uno choca al otro. En una desviación allí, choca al otro, se paran y el uno le dice: vos me rebasaste mal, por eso me golpeaste mi carro. Y el otro le dice: sí, pero tú ibas demasiado rápido. Entonces la argumentación en este sentido sería: ¿quién tiene la razón? ¿O quién tiene la culpa? De cualquiera de las dos maneras. Entonces no se sabe, porque es un absurdo llegar a una conclusión de que es porque uno le rebasó mal o porque el otro va muy rápido. Ninguna de los dos argumentos tiene razón, se reduce al absurdo. Aquí tenemos otro más práctico en la predicación. Dios, que es completamente santo y bueno, no comete pecado. Sin embargo, en la Biblia encontramos, particularmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios ordena matar, Dios ordena exterminar ciertos pueblos allí en la guerra. Y entonces, por lo tanto, Dios es malo. ¿Cómo se puede argumentar que Dios es malo? Si lo primero es a todas luces falso, porque ya entendemos a través de la Biblia que Dios es fundamentalmente bueno, bondadoso, no puede ser malo. Entonces argumentar que por ciertos actos Dios es malo es reducir el argumento al absurdo. Estos son algunos ejemplos que nosotros podemos estudiar más a fondo para hablar acerca de lo que es una argumentación de reducir al absurdo. Entonces, si Dios es bueno, entonces ¿cómo puede permitir el mal? ¿Cómo puede permitir y salir de su corazón o planear en su corazón hacer mal? Esto es la argumentación de reducción al absurdo. El siguiente juego de apelaciones del predicador sería la apelación a las condiciones humanas. El Evangelio de Cristo llena las necesidades del alma. ¿Cuáles son esas necesidades que intrínsecamente todo individuo posee? Una necesidad de amor. El hombre y la mujer estamos hechos para amar y vivir en comunión, y para vivir en comunión tenemos que compartir amor. También existe esa necesidad de significancia. El hombre y la mujer no somos un cero a la izquierda, somos seres que tenemos un sentido y por ende tenemos una significancia en este mundo. Entonces esa necesidad debe de ser apelada a través de nuestros sermones. Y la otra necesidad
sobre la cual nosotros necesitamos apelar al hombre y a la mujer es esa necesidad de seguridad. Todos necesitamos en alguna manera en la vida sentirnos seguros en algo, seguros de quién somos, seguros de a quién pertenecemos, seguros de lo que necesitamos, de lo que deseamos y anhelamos tener, y por supuesto tener la seguridad de una vida futura a través de la vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos llamados a hacer ese tipo de apelaciones en cuanto a la necesidad. Pero hay otro sentido que necesitamos también desafiar al hombre y a la mujer, y es el sentido del deber. Necesitamos apelar a la conciencia moral, esa conciencia que es llamada aquella voz interna que Dios hace resonar en el corazón y la mente del hombre, en donde nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Y una vez que nosotros comprendemos eso, entonces la conciencia nos invita o nos obliga a que actuemos de manera correcta. Tomada esa decisión, entonces nosotros podemos decir de que estamos respondiendo a un sentido del deber en cuanto a esa conciencia moral que es importante y trascendente que se manifieste en la vida del hombre y de la mujer. Entonces necesitamos entender eso. También necesitamos hacer una apelación a los sentimientos de los oyentes. Y aquí necesitamos tener un poco de cuidado porque necesitamos evitar los extremos, es decir, apelar exclusivamente a las emociones y a la carencia de la misma. Es decir, nosotros muchas veces podemos ser muy buenos predicadores que llevamos a la gente hacia las emociones, pero las emociones no producen convicción. Las emociones necesitan dar un paso mucho más allá, que vaya no solo a tocar los sentimientos y la emotividad, tanto del sentirse compungido o el sentirse triste o con compasión sobre algo, sino que también nos lleve a la acción, que vaya mucho más allá a lo interno de nuestro corazón, que nos invite a una reacción de nuestra vida. Y esas apelaciones a los sentimientos de los oyentes tiende a unificar la iglesia y constituye el ataque certero sobre la fortaleza de la voluntad individual. Se excita los sentimientos por medio de la memoria, la imaginación y la pasión sincera del predicador. Y toda apelación a las emociones debe de ser seguida de una oportunidad práctica de actuar. Como ya lo dije anteriormente, no solamente se requiere de que seamos buenos predicadores sensibilizando el corazón de la gente, invocando los sentimientos de las personas y moviéndolos hacia una actitud de reconocimiento, sino también aprovechar esa parte para hacer un desafío en donde el hombre y la mujer se sienta impelido a una acción, ya sea para reconocimiento de sus pecados y confesión delante del Señor para recibirle como su Salvador personal, o sea una actitud de arrepentimiento y confesión de sus faltas, de su desinterés últimamente por la vida del Señor, y así de esa manera volver a los caminos de Cristo por medio de una reconciliación. Ahora veamos la importancia de los materiales de la ilustración en la predicación. Ayuda a la congregación a ver con los ojos de la mente la verdad que nosotros estamos predicando. También desde diferentes tipos de ilustraciones se pueden utilizar las figuras del lenguaje, especialmente a través de un símil o de una metáfora. Se puede utilizar la analogía, la alegoría, la fábula o una parábola para poder explicar lo que estamos tratando de predicar. Incluso se puede hacer una alusión histórica de un hecho importante o trascendente que ocurrió en el pasado y que lo podemos ilustrar en nuestro tiempo, o podemos mencionar algún incidente biográfico de un personaje en particular, o ya sea de un pueblo o de una nación. También podemos hablar de una experiencia personal acerca de lo que nos ha sucedido particularmente a nosotros como predicadores, y por supuesto que la anécdota es un buen argumento que nosotros podemos utilizar para poder expresar
una ilustración. ¿Cuáles son las ventajas prácticas de la ilustración? En primer lugar, explica, arroja luz sobre el asunto o el tema que nosotros estamos tratando de transmitir a nuestros oyentes. También aumenta el interés de ellos, es decir, que cautiva la atención de las personas que nos están escuchando, y por lo tanto ayuda a conservar esa atención de los oyentes. No se distraen en pensamientos, en otras acciones que están alrededor de su vida, sino que simple y sencillamente a través de la ilustración tratan de mantenerse concentrados para no perder el hilo y tener una mejor comprensión de la verdad que se está tratando de explicar. Pero también fortalece el argumento de lo que nosotros estamos exponiendo como predicadores, y además de eso conmueve los sentimientos, como ya lo hemos expresado, y ayuda poderosamente a la memoria de las personas, tanto del oyente como del predicador, y proporciona descansos mentales para no solamente estarnos escuchando haciendo una exposición, sino que también les permite a ellos descansar mentalmente a través de una ilustración que les es presentada u ofrecida, y hace posible una repetición de las verdades importantes. Eso es importante entenderlo. ¿Cuáles deben de ser las cualidades esenciales de una muy buena ilustración? Debe de ser comprensible, debe de ser pertinente o apropiada, debe resultar interesante, y en casos muy particulares debe de ser muy gráfica, pero por sobre todas las cosas debe de ser breve y digna de crédito, porque existen muchas ilustraciones que hoy en día se realizan desde los púlpitos que no necesariamente son realidades, sino que son de alguna manera algunos inventos que algunos predicadores o personas han hecho en algún momento determinado, y nosotros tratamos de darlos como una verdad absoluta, y en realidad esa ilustración es carente de crédito. Por lo tanto, también la ilustración debe de poseer alguna frescura propia. No debe ser trillada, y en casos particulares de sermones específicos o de temas en particular en donde es muy apropiado y muy pertinente ciertas ilustraciones que ya en el pasado se han usado o se han expresado a ese público que nos está escuchando, entonces necesitamos darle un poco de frescura para que no pierda el interés de lo que nosotros estamos tratando de explicar. ¿Cuáles son entonces los materiales de donde podemos obtener las ilustraciones? De nuestras lecturas y de nuestra observación. Es importante que cada vez que nosotros nos tomemos el tiempo para leer un libro, para leer el mismo texto de las Sagradas Escrituras, o para leer el periódico u observar una noticia por la televisión, al ver una película, o simple y sencillamente en nuestro diario vivir al caminar, por medio de nuestra observación, entonces nosotros podemos hacer uso de esos elementos para poder capturar cuáles deben de ser los insumos de donde nosotros podemos utilizar nuestras ilustraciones. ¿Cuáles son algunas advertencias oportunas que nosotros debemos tener cuidado en cuanto al uso de las ilustraciones? Nunca debemos construir un sermón en torno a una ilustración. Es importante recordar que las ilustraciones son herramientas que van a mejorar nuestros sermones, pero que no le van a dar sentido a nuestro sermón. Entonces necesitamos comprender eso. También no debemos incluir aquellas que necesitan ser explicadas, que no son tan gráficas, sino que tenemos que hacer una explicación a la par de ellas. Necesitamos obviar ese tipo de ilustraciones. Necesitamos evitar la monotonía semanal. Cada semana nuestras ilustraciones deben cambiar. No debemos utilizar la misma ilustración cada semana. Y nunca utilizar una que quite la atención de los oyentes. Ya puede ser esta demasiado trillada, o puede ser esta demasiado incomprensible. Y aquí nosotros solemos confundir el uso de una ilustración con los chistes, que ese es otro cuento aparte del cual nosotros vamos a hablar más adelante sobre esto. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que nos
proveen ilustraciones. Pues una de ellas es la observación. El mejor material de la elaboración que el predicador puede emplear es aquel que recoge mediante su propia observación de la vida. Lo que el predicador ha podido observar probablemente habrá sido observado también por otras personas de su congregación. Y esto es valioso e importante cuando, producto de la observación diaria, nosotros ilustramos ciertas verdades, traemos ciertos argumentos a colación por medio de una ilustración producto del diario vivir al cual nosotros estamos sometidos. Otra de las fuentes es un plan de estudio, es decir, una disciplina de lecturas bíblicas devocionales destinadas al desarrollo de su propia vida espiritual. Semana tras semana, día tras día, los predicadores tenemos alguna fuente de alimento espiritual por medio de lecturas devocionales. Esas lecturas devocionales constituyen una fuente de riqueza para nuestras ilustraciones. También podemos tener algún plan de estudio sistemático cuya finalidad sea la de ampliar constantemente el caudal de nuestro conocimiento bíblico, y ello nos va a ayudar para mejorar nuestras ilustraciones. Podemos también tener un archivo homilético. Si queremos insistir en que el estudio bíblico serio debe ser la principal ocupación intelectual del heraldo de Dios, de tal estudio va a obtener la materia prima de sus sermones. Es decir, nosotros necesitamos tener guardado un archivo de nuestros sermones predicados con anterioridad, sin importar cuáles hayan sido los temas abordados en el pasado. Lo importante es disponer de ese archivo que en alguna medida nos puede ayudar y nos puede servir en un momento determinado para que nosotros podamos utilizar ciertos recursos, ciertas verdades, cierto trabajo de estudio que ya hemos realizado sobre casos particulares, y nos pueden servir para mejorar nuestra predicación. ¿Cuál es la importancia de la forma de la expresión? La forma de la expresión constituye el medio de comunicación entre el predicador y sus oyentes. Poco importa cuán buenas sean las ideas del predicador si éste no sabe comunicarlas. Nosotros tenemos que darle una importancia a lo que es la forma de la comunicación y de nuestra expresión, la cual debe de ser clara y debe de ser lo suficientemente comprensible para que las personas puedan entender lo que nosotros estamos explicando. Debemos entonces tener un deber de escribir. El sermón es un discurso para ser escuchado y no un ensayo para ser leído. Es importante que en el proceso de la construcción o elaboración de un sermón nosotros hagamos acopio de la escritura, que escribamos las ideas principales, oraciones, ilustraciones, conceptos, verdades, preguntas desafiantes que querramos compartir con nuestros oyentes para que éstas puedan ser lo más claras y lo más contundentes posibles, buscando o propiciando una acción en las personas. ¿Cuáles son las cualidades que deben de tener esa escritura o esa forma de expresión? Debe de haber pureza, es decir, que abarca tanto la corrección gramatical como cuando se habla y cuando se escribe, como la pureza del lenguaje cuando se exprese. Necesitamos evitar el tartamudeo, necesitamos evitar las palabras complicadas, aquellas que nos cuestan pronunciar, para que las personas puedan tener una mejor comprensión de lo que nosotros estamos hablando. Debe de ser un mensaje claro donde se posea la claridad en cuanto a lo que expresamos o a lo que queremos expresar a través de un escrito, y es importante la energía con la cual nosotros transmitimos el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. En este apartado, ¿cuáles son las cualidades que deben de surgir o debe de poseer el estilo? Debe de ser interesante. Para que un sermón despierte y sostenga el interés de la congregación, se precisa que no solo contenga material interesante, sino que este sea presentado en una forma interesante. Deben de haber algunas ideas expresadas en forma concreta y particular
particular haber variedad en la forma de los diversos materiales del sermón y cómo son presentados, una utilización del principio del contraste y una sabiduría en el arreglo persistente y apropiado del sermón, con la intencionalidad de llamar la atención de las personas y que en la medida que nosotros vayamos predicando, entonces vaya aumentándose ese interés en nuestros oyentes. Muy bien, hemos concluido este tiempo de la elaboración del sermón, cuáles son aquellos materiales, aquellos requisitos indispensables que nosotros necesitamos considerar. En la próxima clase vamos a estar mirando otro tema que nos va a ayudar a mejorar nuestras predicaciones, nuestro trabajo en la elaboración de un sermón y por supuesto va a mejorar nuestro énfasis de predicación desde nuestros púlpitos para compartir las verdades del Señor con nuestros oyentes. Dios les bendiga.